Hola. Me llamo Sofía y tengo 30 y pico años. Fui traicionada de la peor manera tras ayudar al que iba a ser mi marido, Javier, a levantar su negocio. Cuando mi prometido me dijo que iba a montar su propia empresa aquí en Madrid, di por sentado que era un camino que recorreríamos juntos. Estábamos en medio de los preparativos de la boda. Él era mi futuro esposo. Así que, como es natural, confié en él, le apoyé, le esperé y le cuidé en todo momento. Creía firmemente que ese era mi papel como su pareja. Y así, el día que por fin inauguró su negocio, fui con la más sincera intención de felicitarle, pero las palabras que escuché de su boca aquella jornada anularon por completo todo el tiempo y el cariño que yo había invertido. Ese día descubrí por primera vez lo ridícula que puede volverse tu vida si confías en la persona equivocada. Cuando Javier me dijo que iba a crear una empresa, pensé que reiríamos juntos si tenía éxito, y que resistiríamos unidos si fracasaba. De verdad, confiaba en él y le amaba sinceramente. Por eso le apoyé sin hacer preguntas, sin dudarlo un instante. Sin embargo, lo que escuché de sus labios el día de la inauguración, delante de todo el mundo, fue una bomba. Señaló a otra mujer, una tal Laura, y anunció que se casaría con ella. Mi prometido, aquel por el que tanto me había desvivido, hizo añicos mi corazón en un solo instante. Pero había algo que él no sabía. No tenía ni idea de que las personas que realmente tenían el poder de controlar ese negocio éramos mi padre y yo. Y le hice pagar un precio muy alto por su ignorancia. A continuación, os contaré detalladamente todo lo que ocurrió aquel día. Conocí a Javier en una cena con amigos en común en el barrio de La Latina. Nuestro encuentro fue de lo más normal. Era un hombre tranquilo, pero cada una de sus palabras reflejaba una mente clara, y me dio la impresión de que no era alguien que se tomara la vida a la ligera. Seguimos en contacto. Quedamos unas cuantas veces más, y de forma natural nos convertimos en pareja. Durante nuestro noviazgo, lo que más me llamaba la atención de él era su actitud hacia el trabajo. Por aquel entonces, era un empleado corriente, pero su forma de afrontar sus responsabilidades era excepcional. Era una de esas personas que saben amar su profesión. En lugar de quejarse de las dificultades, a menudo decía cosas positivas como: «Todo esto me servirá en el futuro», y nunca hacía las cosas de cualquier manera. Entonces, un día, me habló de su sueño. «Algún día montaré una empresa con mi propio nombre. Es mi sueño desde niño». Mientras me contaba su sueño con total naturalidad, sonreía, y su imagen era realmente hermosa. Creo que a mí también se me dibujó una sonrisa en la cara. No me pareció una historia de éxito vaga, sino la descripción serena de un objetivo que llevaba mucho tiempo persiguiendo. Y esa sensación me encantó. En cierto modo, incluso pensé que era una persona increíblemente pura. Todo el mundo tiene sus metas y sus sueños, pero el hecho de que él no hubiera olvidado su sueño de la infancia y se esforzara por hacerlo realidad, mirando siempre en una única dirección para crecer, me pareció conmovedoramente puro. En aquella época, Javier trabajaba sin descanso para hacer realidad ese sueño. Al volver a casa después del trabajo, leía libros sobre gestión de empresas, y los fines de semana, si había alguna conferencia o reunión que le pareciera interesante, no se la perdía. Incluso en sus días libres, encendía el portátil para organizar sus ideas, o se iba solo por el centro de Madrid, diciendo que estaba haciendo un estudio de mercado. Al verle así, empecé a sentir por él una admiración cada vez mayor. No era de los que hablan de grandes sueños de boquilla, sino alguien que invertía su propio tiempo para hacerlos realidad. Todos sabéis lo difícil que es eso, ¿verdad? Llegué a pensar que con esa determinación y ese esfuerzo, algún día alcanzaría su meta. Dicen que el esfuerzo nunca traiciona. A veces me preocupaba que se estuviera exigiendo demasiado, pero siempre que se lo decía, él respondía: «Puede que pienses que es un sacrificio, pero estoy bien. Cuanto más cuesta conseguir algo, más valioso es, ¿no crees? Además, si me esfuerzo ahora, sufriré menos en el futuro. Todo esto no es más que la base para lo que vendrá después». Al oírle, volví a pensar que era una persona admirable, y mi confianza en él crecía aún más. Estaba segura de que alguien como él llegaría a conseguir algo grande algún día. Verle me llenaba de ilusión y empecé a apoyarle con toda mi alma. Comencé a considerar su sueño no solo como suyo, sino como nuestro futuro. En aquel momento, jamás imaginé que ese sueño sería utilizado para apartarme de su vida. Con el tiempo, a medida que nuestra relación avanzaba, Javier, como era de esperar, empezó a hablar de boda. No llevábamos ni un año juntos,
Pero por mi edad y porque nuestra relación no era un pasatiempo, pensé que en lugar de posponer el matrimonio, podíamos ir conociéndonos mejor mientras lo preparábamos. Así que decidí presentarle a mis padres y lo llevé a su casa, en el barrio de Salamanca. De repente, me preocupé. ¿Y si a mis padres no les gustaba? Porque Javier era prácticamente huérfano. Yo al principio no lo sabía. Fui conociendo su situación poco a poco durante el noviazgo. Sus padres se habían divorciado cuando él era pequeño y tras ello, lo habían abandonado prácticamente en casa de su abuela mientras cada uno seguía su camino. Desde que empezó a vivir con su abuela, no supo nada más del paradero de sus padres. En su mundo, solo existía su abuela. Me contó que había crecido con dificultades, criado por ella. La situación económica de su abuela no era muy holgada. Imaginaos lo duro que debió de ser para ella criar a su nieto en esas circunstancias. Aún así, nunca se rindió y lo crió haciendo todo lo que estuvo en su mano. Por eso, él tenía un deseo tan grande de triunfar. Quería tener éxito cuanto antes para poder cuidar de su abuela. A pesar de las dificultades, estudió con ahínco con la única meta de triunfar y terminó la universidad sin problemas. Poco después de empezar a trabajar, la salud de su abuela empezó a empeorar gradualmente hasta que, finalmente, falleció ese mismo año. Desde entonces se quedó completamente solo. No tenía más parientes ni familia en la que apoyarse. Era, literalmente, un hombre solo en el mundo. Al principio, su mayor deseo era triunfar rápidamente para recompensar a su abuela. Pero ella murió antes de que pudiera lograrlo. Y me dijo que el sentimiento de pérdida fue indescriptible. Sin embargo, se recompuso pensando que su abuela no estaría feliz en el cielo si él se rendía. Aunque no pudo mostrarle su éxito en vida, quería triunfar por todo lo alto con la fe de que ella lo estaría viendo todo desde el cielo. Por eso, me dijo, no renunciaba a su sueño y seguía esforzándose. Al principio, yo pensaba que era simplemente alguien que se esforzaba mucho por su sueño, pero no era así. La razón por la que quería alcanzarlo era su abuela. Al verle contarme esa historia con tanta calma, sentí un respeto indescriptible por él. En su situación, podría haberse desviado fácilmente, pero no abandonó los estudios, se licenció, encontró trabajo y vivía de forma honrada. Por mi parte, yo tenía a mis dos padres y mi familia gozaba de una buena posición económica. Por eso me preocupaba presentarle a mis padres. Temía que se opusieran a la boda por su origen humilde. Sin embargo, en contra de mis temores, mis padres tuvieron una muy buena impresión de él. Qué chico más íntegro y con las ideas claras. Y me gusta su actitud. Cómo se fija un objetivo y va a por él sin dudar. Sí. Es verdad. Con un entorno así, habría sido fácil caer en un mal camino. Pero ha crecido como una persona de bien. Cuando les contó su sueño de montar algún día una empresa con su propio nombre, mis padres asintieron. Dijeron que tener un sueño es algo maravilloso, y que era admirable que tuviera una razón tan noble para perseguirlo. También les gustó que no fuera solo un hablador, sino que realmente se estuviera preparando para ello. Aquel día, al ver a mis padres mirarle con aprobación, me sentí aliviada. Pensé, he acertado al elegir a un hombre que incluso mis padres aceptan. Alguien que no ha perdido su rumbo a pesar de las dificultades. Estaba convencida de que con él podría afrontar cualquier obstáculo que la vida nos pusiera por delante. Jamás imaginé que esa confianza se convertiría en el cuchillo que me apuñalaría de la forma más dolorosa. Después de recibir la bendición de mis padres, empezamos a preparar la boda con calma. Hablamos del lugar de la celebración, del futuro piso, de todos los detalles prácticos, y todo parecía ir sobre ruedas. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La empresa donde trabajaba Javier tuvo problemas y él tuvo que dejar su puesto de forma repentina. Al principio, se le veía bastante desconcertado. No se esperaba en absoluto que la empresa tuviera problemas, y menos aún en un momento en que estábamos preparando la boda. Pero no se hundió en la desesperación. Tras unos días para recomponerse, empezó a buscar otro trabajo a toda prisa, preparando su currículum y moviéndose sin parar. Un día mi padre nos planteó una idea con cautela. Ya que estamos así, ¿por qué no dejas de buscar otro empleo y montas tu propio negocio ahora? Ante sus palabras, tanto Javier como yo nos quedamos sin habla por un momento. Mi padre continuó, diciendo que de todos modos pensaba hacerlo algún día, que tanto si lo hacía ahora como si esperaba a ahorrar dinero, el resultado era el mismo, y que quizás ahora era un buen momento. Y añadió la frase decisiva, si lo que te frena es la falta de capital, nosotros podemos ayudarte. Mis padres tenían una situación económica desahogada y podían permitirse ayudar a su futuro yerno. Sin embargo,
Javier negó con la cabeza de inmediato y respondió: les agradezco mucho el gesto, pero me sentiría fatal aceptando una ayuda tan grande. Supongo que dudaba si era correcto recibir una ayuda de tal magnitud, aunque fuéramos a ser familia. Además, argumentó que montar un negocio con la ayuda de mis padres no sería como triunfar por sus propios méritos. Mis padres intentaron convencerle. Le dijeron que si no lo hacía ahora, lo haría más tarde. Y para entonces quizás sería demasiado tarde. Que era mejor empezar siendo un poco más joven. Que si salía bien, genial. Pero que si fracasaba, aún tendría fuerzas para volver a levantarse. Le dijeron que ellos solo le darían el empujón inicial para empezar. El éxito posterior dependería enteramente de él. ¿Acaso eso no sería triunfar por sus propios méritos? Y añadieron que, si tanto le pesaba, podría devolvérselo cuando tuviera éxito. Ante esas palabras, Javier se quedó un buen rato en silencio. Se le veía un conflicto interno entre el agobio y el deseo de no dejar pasar la oportunidad. Después de pensarlo mucho, finalmente aceptó la propuesta de mis padres. Dijo que se sentía fatal por ser una carga, pero que les estaba inmensamente agradecido por la ayuda. A partir de ese día, Javier empezó a moverse con más energía que nunca. Dejó la búsqueda de trabajo y se centró en concretar su plan de negocio. Preparó documentos, se reunió con gente y aceleró los preparativos para la apertura. Verle así me llenaba de orgullo. Esperaba que la generosidad de mis padres se convirtiera en una gran oportunidad en su vida, y confiaba en que esa oportunidad nos conduciría a nuestro futuro juntos. Me preocupaba verle trabajar hasta altas horas de la noche, pegado al portátil, estudiando y preparando cosas en su pequeño piso de Malasaña. Se movía sin parar entre semana, y no descansaba ni los fines de semana. Aunque lo admiraba, temía que se estuviera excediendo, que su salud se resintiera. Así que empecé a prepararle suplementos vitamínicos, aperitivos y tuppers con comida casera para que tuviera algo que llevarse a la boca, y le llenaba la nevera. Pensé que lo único que yo podía hacer era cuidarle, asegurarme de que comía a sus horas, de que dormía bien, de que no le dolía nada. Al estar tan pendiente, empecé a darme cuenta de su situación económica. Como estaba totalmente volcado en los preparativos del negocio, no tenía ingresos y parecía que iba muy justo de dinero para vivir. Nunca me lo dijo directamente, pero yo notaba que se estaba apretando el cinturón al máximo para aguantar. Eso me dolía mucho. Así que actué con mucho cuidado para no herir su orgullo. A veces le dejaba dinero en efectivo en la cartera sin decirle nada, o le metía una de mis tarjetas de crédito disimuladamente. El dinero que mis padres le dieron era para poner en marcha el negocio. No incluía sus gastos personales hasta la apertura. Así que imaginé que lo estaría pasando realmente mal. Tampoco podía darle el dinero y la tarjeta abiertamente. Sabía que se sentiría muy incómodo. Ya se había sentido agobiadísimo cuando mis padres le ofrecieron el dinero para la empresa. No quería añadirle más presión. Por eso intentaba ayudarle discretamente, dándole cosas que pensaba que podría necesitar. Pero el día que vi su cartera vacía, me sentí fatal. Saqué todo el efectivo que llevaba en mi bolso y se lo metí en su cartera. Y pensando que necesitaría dinero para moverse por ahí, le dejé también la tarjeta. Un día, debió de descubrir lo que había puesto a escondidas, porque me preguntó con cara de desconcierto: «Oye, Sofía, ¿has sido tú la que ha metido dinero y una tarjeta en mi cartera?» Por más que lo pienso, no se me ocurre nadie más que pueda haberlo hecho. Yo como si nada. Le respondí: «Hombre, no puedes andar con apuros mientras preparas el negocio. Te lo puse a escondidas porque sabía que te ibas a sentir incómodo. Tengo de sobra. Así que no te agobies y úsalo cuando lo necesites». Ante mis palabras, se quedó un rato en silencio y luego agachó la cabeza. Me dijo que, aunque fuéramos a casarnos, ¿cómo podía pedirme dinero antes de la boda? Se sentía fatal por recibir tanto de mí y de mis padres, y verle así hizo que me preocupara aún más por él. Le dije que no pensara así, que pronto seríamos familia, un matrimonio, y que no había necesidad de distinguir entre lo mío y lo suyo. Al oír eso, finalmente se le escaparon las lágrimas. Con el rostro emocionado, no paraba de repetir lo siento y gracias, y me prometió que en cuanto el negocio tuviera éxito, me lo devolvería todo. Me dijo que desde que su abuela falleció, pensaba que ya no tenía a nadie en quien apoyarse en este mundo, pero que ahora sentía que ya tenía una familia tan fuerte y agradecida a su lado, y sonrió diciendo que era un hombre muy afortunado. Al oírle, se me encogió el corazón. Y así, empezó a vivir con el dinero que yo le daba. Al principio,
Se sentía muy culpable y era muy cuidadoso al usar mi dinero. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. En cierto momento, empezó a ser él quien, con dudas, sacaba el tema. Sofía. Este mes voy un poco justo. ¿Podrías comprarme esto? De verdad, lo siento mucho. Pero en cuanto pase esta etapa, todo irá mejor. Aunque seguía añadiendo que lo sentía, poco a poco se fue acostumbrando a pedir ayuda. Cada vez que lo hacía, prometía que me lo devolvería todo cuando tuviera éxito. Que haría que todo el mundo me tratara como a una reina. Sus palabras me hacían sonreír y, en el fondo, me aliviaba que no se sintiera tan agobiado al aceptar mi ayuda. Yo nunca le pedí que me hiciera vivir como a una reina. Me daba igual no tener esos lujos. Con estar a su lado, era feliz. Así que me tomaba sus palabras como una broma y le decía que, en el futuro, no se guardara las cosas y me hablara con sinceridad. Pensaba que si alguien como él, que se sentía tan mal por recibir mi ayuda, llegaba a ese punto, era porque realmente estaba desesperado por dinero. Me sentía afortunada de poder ser su apoyo. Creía que mi papel era estar a su lado, y que ese tiempo que pasábamos juntos, resistiendo, haría nuestra relación aún más fuerte. El tiempo pasó y los preparativos del negocio entraron en su recta final. Ya teníamos la ubicación de la oficina, el producto estaba casi definido, y la fecha de inauguración empezaba a tomar forma. Sin embargo, por aquella época, su expresión cambió notablemente. Él, que siempre había sido positivo incluso en los momentos difíciles, de repente se volvió más callado y pasaba mucho tiempo con la mirada perdida. Preocupada, le pregunté con cuidado. Últimamente tienes cara de preocupación, Javi. ¿Pasa algo? ¿O es que no te encuentras bien? Tras dudar un buen rato, finalmente me confesó lo que le rondaba por la cabeza. Me dijo que, aunque abriera el negocio, necesitaba tener clientes con los que trabajar desde el primer día. Tenía que conseguir cerrar algunos acuerdos antes de la inauguración. Pero no lo estaba logrando. Le dije que no se agobiara, que ya iría consiguiendo clientes poco a poco después de abrir. Pero él respondió que necesitaba generar ingresos, aunque fueran pocos. Desde el principio, le preocupaba que, de lo contrario, la situación de dependencia económica hacia mí se alargara. Me contó que ya había llamado a muchas puertas, pero que nadie le daba una oportunidad por ser una empresa nueva. Estaba desanimado, pensando que si ya encontraba tantos obstáculos antes de empezar, ¿cómo le iría después? Sus palabras me apesadumbraron. Sabía lo mucho que se había esforzado, así que podía imaginar lo grande que era su frustración. Sin embargo, al verle tan preocupado, no me salía decirle simplemente que todo iría bien. Hasta entonces, yo había podido apoyarle económicamente. Pero con los preparativos de la boda, el piso nuevo, los muebles y otros gastos, de los que yo me estaba haciendo cargo en su mayor parte, el dinero que nos quedaba por gastar era considerable. Sinceramente, en ese momento, yo estaba al límite. No podía pedir más ayuda a mis padres. Ya nos habían ayudado bastante con la entrada del piso y, además, habían financiado el negocio de Javier. Pedirles más habría sido una desfachatez y me habría sentido fatal. Quería que el resto lo consiguiéramos por nuestros propios medios. Pero como sabéis, Javier no tenía dinero por estar centrado en el negocio, así que todo recaía sobre mí, que era la única con ingresos. ¿Cómo iba a poder seguir ayudándole después de la inauguración? Era una situación muy difícil para mí también. Le di muchas vueltas a solas, y mi cara debió de reflejar mi preocupación, porque mi madre me preguntó con delicadeza qué me pasaba. Al principio intenté restarle importancia diciendo que todo estaba bien. No quería preocuparla. Pero mi madre no se dio por vencida. Es normal que se preocupara al ver que su hija, que había estado tan feliz preparando su boda, de repente, tenía una cara de funeral. Mi madre temía que hubiera tenido algún problema con Javier, y no paró de insistir hasta que finalmente le conté todo lo que me había guardado. Me escuchó en silencio, y, al terminar, suspiró y compartió mi preocupación. Esa misma noche, le contó la historia a mi padre. Unos días después, mi padre me llamó para hablar a solas. Tu tío Carlos va a ayudar con el tema de los clientes. Fue una noticia totalmente inesperada. Mi padre, al enterarse de nuestra situación por mi madre, le había contado mi historia a mi tío, y solo entonces supe que mi tío podía ayudar en ese ámbito. Mi padre me dijo con calma que ya se lo había pedido, y que él lo arreglaría. Esas palabras me quitaron un peso de encima.
Había estado intentando aguantar para no depender más de mis padres, pero ellos, a mis espaldas, ya se estaban moviendo para ayudarme. Sentí una mezcla de gratitud y culpa. Con la ayuda de mi tío Carlos, el problema de Javier parecía tener fácil solución. Me sentí aliviada, pero a la vez culpable por recibir tanta ayuda de mis padres. Una parte de mí se sentía aún más agobiada. Cuando les dije que se lo devolvería todo y que les compensaría, mis padres negaron con la cabeza y dijeron: cuando unos padres ayudan a sus hijos, no lo hacen esperando nada a cambio. Nos basta con veros felices y viviendo bien. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Emocionada, agaché la cabeza y solo pude repetir gracias. Les prometí que viviríamos así, que seríamos tan felices como la ayuda que nos habían dado. Fue una promesa a mis padres y un compromiso conmigo misma. Una vez que me tranquilicé, quise darle la buena noticia a Javier de inmediato. Pero justo cuando iba a pulsar el botón de llamada, dudé. ¿Y si se sentía aún más presionado? Ya había recibido tanto de mi familia que, al saber esto, quizás sentiría más vergüenza que alegría. Mi madre dijo que podría agobiarle aún más justo antes de un momento tan importante. Y que la sensación de estar recibiendo constantemente no es agradable. Finalmente, tras hablarlo con mis padres, decidimos no contarle nada a Javier por el momento. Le transmití lo mismo a mi tío Carlos. Le pedimos que le ayudara discretamente, como si fuera alguien sin ninguna relación con nuestra familia. Mi tío aceptó sin problemas. Así, todo se arregló con cautela, y yo solo esperaba que esta oportunidad le devolviera la confianza a mi prometido. Poco después, noté un cambio muy positivo en él. Un día me llamó con una voz eufórica: «Sofía, me están lloviendo ofertas de clientes por todas partes». Repitió la misma frase varias veces, como si no pudiera creérselo. Al oírle, sentí un orgullo inmenso, y como sabía lo mal que lo había pasado, entendía perfectamente el enorme significado que tenía para él este pequeño éxito. Le dije sonriendo: «¿Lo ves? Como no te has rendido y has seguido esforzándote. Al final han pasado cosas buenas». Javier estuvo de acuerdo y se rió, diciendo que era un gran alivio. Al verle así, di las gracias en silencio a mi tío y a mis padres. Por supuesto, para mi prometido, la verdad seguía siendo un secreto. Mientras preparaba la inauguración, Javier estaba tan ocupado negociando las condiciones de los contratos con los clientes que no sabía ni en qué día vivía. Pero un día, con una expresión cautelosa, me preguntó si podíamos posponer la boda un poco. «Oye, Sofía, lo de nuestra boda, ¿podríamos aplazarla un poco?». Al oírle, sinceramente, me quedé de piedra. Los preparativos ya estaban muy avanzados, y la boda estaba prevista para dentro de unos meses, así que le pregunté directamente por qué. Entonces, él, con calma pero con firmeza, empezó a intentar convencerme. «Tú sabes lo importante que es este negocio para mí. Después de la inauguración empieza la etapa crucial. Quiero centrarme más en el trabajo. Nos vamos a casar de todas formas. No pasa nada por esperar a que el negocio esté un poco más asentado». Lo que decía, siendo sinceros, no era descabellado. En el momento de establecer el negocio, si además tienes que preocuparte por los últimos preparativos de la boda, es fácil que se te escapen cosas, pero me sentí un poco dolida. Por muy importante que fuera el negocio, ¿tan poco importante era nuestra boda? Tenía un lío de emociones en la cabeza. No es que no entendiera su punto de vista. Pero aunque nos casáramos ahora, yo podría seguir apoyándole como siempre. No iba a ser un estorbo. Además, me parecía una falta de respeto hacia nuestros padres, así que se lo dije con cuidado. Le aseguré que después de la boda seguiría a su lado para ayudarle, y que me esforzaría más para que él no tuviera que preocuparse tanto por los preparativos. Le dije que entendía que era una etapa importante, pero que no veía la necesidad de aplazarlo. Sin embargo, Javier no se rindió. Suspiró. Me cogió las manos y, con una mirada seria, aunque no paraba de repetir que lo sentía, no cedió en su postura. «Siento estar pensando solo en mí. Pero estoy empezando este negocio gracias a tus padres y a ti. No puedo permitirme fracasar. No te lo he dicho, pero he sentido un peso enorme sobre los hombros, pensando en cómo devolveros todo lo que habéis hecho por mí. Y en un momento tan crucial, no creo que deba distraerme con los preparativos de la boda. Quiero concentrarme plenamente en el negocio». Insistió en que en los momentos clave es cuando más hay que centrarse y que no quería decepcionar a nadie. Me pidió que no lo aplazáramos mucho tiempo.
Solo unos meses más. Su expresión era la de alguien que ya había tomado una decisión. Me quedé sin argumentos para convencerle. O más bien, sentí que dijera lo que dijera. No iba a servir de nada. Yo, mejor que nadie, sabía cuánto se había entregado a este negocio. Cuánto deseaba triunfar. Insistir en mi postura ante alguien que decía querer esforzarse más para no decepcionar a nadie me pareció un acto egoísta. Al final, no tuve más remedio que asentir. De acuerdo. Lo entiendo. En ese momento, no supe si esas palabras eran para tranquilizarle a él o para convencerme a mí misma. Lo único que tengo claro es que, a partir de ese día, una grieta invisible empezó a abrirse poco a poco entre nosotros. Y así, a petición de Javier, pospuse la boda unos meses. Mentiría si dijera que no me dolió. Pero dadas las circunstancias, me consolé pensando que no había otra opción. Decidí tomármelo con filosofía. Pensar que ahora tenía más tiempo para preparar la boda. Con esa idea en mente, revisé de nuevo todos los detalles y traté de hablarlo con mi novio. Sin embargo, él parecía cada vez más ocupado. Me decía que, con la inauguración a la vuelta de la esquina, cada día era una batalla, y nuestras llamadas se hicieron más cortas. Al final, tuve que encargarme yo sola de organizar y decidir todo. La fecha del banquete, los detalles de la ceremonia. Era imposible sentarme a hablar con Javier, que estaba hasta arriba de trabajo. Mientras otras parejas preparan su boda juntos, entre risas y complicidad, yo me encontraba sola buscando información, sola dándole vueltas a las cosas y sola tomando decisiones. A veces, eso me hacía sentir un poco desgraciada. Entendía la situación de mi novio, pero no podía evitar sentirme dolida. Aún así, intenté comprenderle. Él se sentía muy culpable de que yo lo estuviera preparando todo sola, y si encima yo se lo echaba en cara, sería peor. Así que fingí que no me importaba. Me repetía a mí misma que ahora lo más importante era el negocio, que en cuanto pasara la inauguración, todo volvería a la normalidad. Y cuando la inauguración estuvo realmente cerca, Javier se volvió aún más inaccesible. Las llamadas se hicieron notablemente escasas, y vernos se convirtió en una misión imposible. Preocupada, curiosa y, sobre todo echándole de menos, fui a buscarle varias veces, pero nunca estaba en su piso de Malasaña ni en la oficina. Parecía estar moviéndose sin parar para solucionar mil cosas. Así que dejé de ir. Me daba miedo que si le buscaba o le llamaba con frecuencia, le estaría molestando. Así que simplemente esperé pacientemente. En aquel momento, creía a pies juntillas que esa espera terminaría pronto. Que después de la ceremonia de inauguración, volveríamos a ser los de antes. No tardaría mucho en descubrir cuán vana era esa creencia. Descubrí la traición de mi prometido unos días después. A raíz de una llamada de mi tío Carlos. Me llamó para preguntarme si la inauguración del negocio de Javier era el próximo jueves. Y yo le confirmé que sí. Pero mi tío me dijo que le parecía extraño, que los dueños de las empresas con las que él le había puesto en contacto le habían dicho que la fecha de inauguración era otra, diferente a la que yo le había dado. Le dije que era imposible, que a mí me había dicho que era la semana que viene. Mi tío insistió en que la fecha que le habían dado a él era el miércoles de esa misma semana, que Javier se lo había dicho así a esos empresarios. Por un momento, me sentí confundida. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué la fecha era diferente a la que me había dicho mi novio? Le dije que lo comprobaría y llamé a Javier de inmediato, pero no contestó. Le dejé un mensaje pidiéndole que me llamara en cuanto lo viera. Pasaron las horas y no recibí ni una llamada. Frustrada, volví a intentarlo. Entonces, recibí un mensaje de texto. Decía que estaba ocupado con el trabajo, y que, si no era urgente, ya me llamaría más tarde. Tan ocupado estaba que ni siquiera podía hablar por teléfono. Pensé que no podía presionarle más. Empecé a dudar de mí misma. ¿Me habría equivocado yo de fecha? ¿Con el lío de los preparativos de la boda lo habría recordado mal? Por más que lo intentaba, estaba segura de recordar que era esa fecha. Pero mi certeza empezó a tambalearse. Al final, me convencí de que había sido un error mío. Mi novio seguía sin dar señales de vida, así que, pensando que me había confundido, le dije a mi tío Carlos que seguramente era esa semana. Unos días después, llegó el día de la inauguración que mi tío me había mencionado. Era un día que tanto Javier como yo habíamos esperado con muchísima ilusión. Así que, desde por la mañana, me arreglé con esmero y elegí mi mejor ropa. Sentía que era el día en que todos nuestros esfuerzos se verían recompensados. Con el regalo que le había preparado,
Me dirigí junto a mis padres al elegante local en la calle Serrano donde se celebraba la inauguración. Al llegar, mis padres fueron a aparcar y me dijeron que tenían que comprar una cosa cerca, que entrarían en un momento, y que yo fuera pasando. Entré sola. Dentro, el evento parecía haber empezado ya y había muchísima gente. Personas que no conocía se movían ajetreadas. Y delante de las coronas de flores, un grupo se hacía fotos sin parar. Y en el centro de todo, vi a Javier. Impecable con su traje. Saludaba con una sonrisa radiante a unos y otros, estrechando manos y dando las gracias. Con una sonrisa de alegría, di un paso para acercarme a él. Pero en ese instante, una mujer se acercó a su lado con total naturalidad y le cogió del brazo con familiaridad. Me detuve en seco, desconcertada. La escena era tan natural que no parecían haberse conocido hacía poco. ¿Quién demonios era esa mujer para cogerle del brazo así a mi prometido? Lo que menos entendía era la reacción de él. Lo normal habría sido que, por lo menos por sorpresa, apartara el brazo. Pero ni se inmutó ni mostró incomodidad alguna. Simplemente siguió sonriendo. Incluso, en un momento dado, le apartó un mechón de pelo de la cara con ternura. Al ver aquello, me quedé en blanco, paralizada, observando a la pareja. Entonces, oí a esa mujer, Laura, llamar a Javier cariño. En ese instante, fue como si el tiempo se detuviera. Al oír esa palabra, me fallaron las piernas. El regalo que llevaba en las manos se me cayó al suelo con un golpe seco. El ruido sordo resonó con fuerza, atrayendo las miradas de todos los presentes. Pero a mí no me importaba. Javier y Laura también se giraron hacia mí. En el momento en que me vio, el rostro de mi prometido se endureció visiblemente. No era una expresión de sorpresa ni de culpa, sino de fastidio, como si mi presencia fuera un problema inoportuno. Tomó aire un segundo y se acercó hacia mí. Sentía cómo las miradas de la gente se centraban en nosotros, pero a él parecía no importarle en absoluto. Se plantó delante de mí y con una voz gélida me susurró: ¿Qué haces aquí? Esa sola frase me dejó la mente en blanco. Ni una disculpa, ni una explicación, ni un atisbo de sorpresa. Su primera palabra fue esa. Atónita. Le pregunté si no era un lugar al que yo pudiera venir. Mirando de reojo a la mujer que estaba detrás, le pregunté si era por ella por lo que no podía estar allí. Él me espetó que dejara de decir tonterías y que respondiera a su pregunta. Me dijo que ni a mí ni a mi familia nos había dicho que la inauguración era hoy. Y me preguntó cómo demonios me había enterado. En ese momento, comprendí que no me había equivocado de fecha. Ignoré por completo su pregunta y volví a la mía. Le pregunté si no me lo había dicho por esa mujer. ¿Quién era ella? Él inspiró brevemente y sin un ápice de duda, abrió la boca. La mujer con la que me voy a casar. ¿Qué? ¿La mujer con la que te vas a casar? Por un momento no di crédito a lo que oía. Antes de que pudiera volver a preguntar, él, como si estuviera comunicando un hecho ya decidido, me dijo con calma que era su futura esposa. Sus palabras me golpearon directamente en el pecho. Mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de oír, ¿dónde estaba?, le pregunté. Entonces, ¿yo qué soy? Me miró un instante y, de forma breve y cruel, sentenció: alguien que ya no tiene nada que ver conmigo. En cuanto terminó de hablar, mi mano se movió sola. Sin tiempo para pensar, le di una bofetada. El entorno se silenció de golpe, y pronto se convirtió en un murmullo general. Él se llevó la mano a la mejilla abofeteada y, consciente de las miradas, apretó los dientes y me fulminó con la mirada. Luego, masculló entre dientes: ¿Estás loca? ¿A qué viene esto? El que está loco eres tú, le grité. ¿Cómo que no tengo nada que ver contigo? Soy la persona que está preparando la boda contigo. Tu prometida. ¿Y ahora dices que no tenemos nada que ver? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Gracias a quién crees que has llegado hasta aquí? Fue entonces cuando el rostro de Javier se contrajo por un instante. Pero no era por sentimiento de culpa. Era una expresión de fastidio. Volvió a mirar a su alrededor y se acercó a mí. Me susurró al oído para que nadie más lo oyera. Por eso mismo te iba a compensar. Ese dinero ni siquiera era tuyo, fueron tus padres los que se ofrecieron a dármelo. Y ahora vienes a echármelo en cara. Cuando el negocio vaya bien, te daré tu parte. Así que no me arruines un día tan bueno. Y lárgate. En ese instante, todas las piezas del puzzle encajaron. Por eso no me contestaba a las llamadas. Por eso quería posponer la boda. Por eso me ocultó la fecha y celebró la inauguración por su cuenta. Ya tenía a otra mujer y pensaba casarse con ella.
Yo solo había sido una herramienta para poner en marcha su negocio. Cuando me necesitaba, fingía pena y gratitud. Y ahora que ya no le era útil, pensaba que podía deshacerse de mí con dinero. Al darme cuenta de eso, mi rabia no se convirtió en lágrimas. Al contrario, se transformó en una calma helada. Le miré fijamente a los ojos y le dije: de acuerdo. Pero antes, devuelve todo el dinero que mis padres te dieron para empezar el negocio. Cuando lo hagas, me iré. De repente, la sonrisa desapareció de su rostro. Hubo un breve silencio. Y luego soltó una carcajada de incredulidad. Me preguntó cómo se me ocurría pedirle dinero a alguien que acababa de inaugurar su negocio. Dijo que ya se lo había gastado todo. Le respondí que eso no era mi problema. Que se las arreglara. Que si no tenía el dinero, que liquidara todo aquello cuanto antes para recuperar al menos la fianza del local. Le aseguré, con total convicción, que su negocio se iba a ir a la ruina muy pronto. Le advertí que si no me lo devolvía de inmediato, tomaría medidas legales. El ambiente se tensó de golpe. El rostro de mi exnovio empezó a enrojecer. Y, perdiendo los estribos, cambió de actitud. ¿Pero tú quién te crees para decir que mi negocio se va a arruinar? ¿Vienes a aguarme la fiesta el día de la inauguración? Las miradas de la gente se clavaron aún más en nosotros. Pero él ya había perdido el control. Empezó a decir que, por los viejos tiempos, me había tratado bien, pero que yo no sabía apreciar su generosidad y que me estaba buscando problemas. Se acercó a mí y levantó el brazo para pegarme. Fue en ese momento cuando alguien apareció por detrás y le sujetó el brazo en el aire. Quien le detuvo no era otro que mi padre. Javier se giró y sus ojos se abrieron como platos. Mi padre, sin dudarlo un instante, le retorció la muñeca y lo tiró al suelo. No solo has engañado a mi hija, sino que además te atreves a levantarle la mano. Mi padre, sin alterarse lo más mínimo, le dijo: tienes hasta el final de la semana para devolver todo el dinero del negocio. Te di ese dinero para que fueras feliz con mi hija y tuvierais una buena vida. No para que te comportaras de esta manera. Ante sus palabras, mi exnovio esbozó una sonrisa torcida y, con actitud desafiante, dijo que ya se lo había gastado todo, y que de dónde iba a sacarlo. Añadió que en una relación, es normal que el amor se acabe y la gente se separe, y que no entendía por qué estábamos montando semejante numerito por eso. El murmullo entre los presentes creció. Él, cada vez más descarado, continuó: yo no se lo pedí, fueron ustedes los que se ofrecieron a dármelo. Sinceramente, ¿no creen que podría incluso no devolvérselo? Y añadió que, si queríamos ir por la vía legal, que hiciéramos lo que quisiéramos. Que él también nos denunciaría por haber montado un escándalo el día de su inauguración. Dijo que no se quedaría de brazos cruzados después del numerito que habíamos montado delante de sus futuros socios y de los amigos que habían venido a felicitarle. En ese momento, una voz tranquila y grave se escuchó a nuestras espaldas: te arrepentirás de eso. Todos se giraron. Quien hablaba era mi tío Carlos. Con su traje impecable, se acercó lentamente. Javier, desconcertado, le preguntó quién era para meterse. Mi tío se presentó y añadió: digamos que soy la persona que te consiguió los clientes. Mi exnovio, con cara de no dar crédito, respondió que eso era ridículo. Que la oficina sí, pero que los clientes los había conseguido él mismo, pateándose la calle. Mi tío sonrió brevemente. Miró a su alrededor y, dirigiéndose a los presentes, dijo: todos los empresarios que están aquí son conocidos míos. El aire se congeló. Mi tío se volvió hacia mi exnovio y le dijo con calma: te están ayudando porque yo se lo pedí. No es algo que hayas conseguido con tu esfuerzo. Son favores que me están haciendo a mí. ¿Entiendes? El rostro de Javier se volvió pálido, casi blanco, en un instante. Incapaz de aceptar la realidad, me miró preguntándome si era verdad, y yo le devolví una mirada de puro desprecio sin decir palabra. Mi tío, ante un exnovio petrificado por el shock, le asestó un golpe aún mayor. Me siento un imbécil por haber llamado uno por uno a estos empresarios para pedirles que te ayudaran, sin saber la clase de persona que eres. Pero imagino que ellos se sienten igual. Dudo mucho que quieran seguir manteniendo una relación contigo. Probablemente, darán por cancelados los contratos. Como si estuvieran de acuerdo con sus palabras, los empresarios presentes empezaron a toser, a marcharse o, tras lanzar una mirada fulminante a mi exnovio y saludar brevemente a mi tío, se fueron yendo uno por uno. Mi exnovio, desesperado, intentó detenerlos, pero fue inútil. Mi tío le dijo que todos sus contratos se anularían y que, en el futuro,
no encontraría ni un solo cliente más. Le advirtió que tenía muchos y muy buenos contactos en el sector, y que podía hundirle sin problemas. Me encargaré de que no puedas volver a poner un pie en este sector. Así que olvídate de inauguraciones y de tonterías. Liquida todo y devuélvenos el dinero que recibiste de nuestra familia. Al oír esas palabras, mi exnovio se desplomó en el suelo. El rostro arrogante y burlón de hacía un momento había desaparecido, dejando en su lugar una expresión de absoluta derrota. Mis padres, mi tío Carlos y yo, nos fuimos de allí sin decir una palabra más. Y ese día, todo comenzó. Mi padre contrató a un abogado de inmediato e inició los trámites legales. Quería recuperar hasta el último céntimo del dinero que le había dado para el negocio, e incluso el dinero que yo había gastado en los gastos de mi exnovio. Y como era de esperar, o quizás de forma sorprendente, a partir de ese día, su negocio empezó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Los clientes que le habían estrechado la mano sonrientes el día de la inauguración dejaron de contestar a sus llamadas y todas las reuniones que tenía programadas se cancelaron. Al final, tuvo que cerrar el negocio. Vendió el mobiliario, recuperó la fianza y, reuniendo todo lo que pudo, vino a casa de mis padres. Delante de la puerta con la cabeza gacha dijo entre sollozos: «Esto es todo lo que puedo darles ahora. Lo siento muchísimo. Olvidé la ayuda que me prestaron. Debí de volverme loco por un momento. Supongo que, al ver que el negocio parecía ir bien, y que tenía un futuro por delante, perdí la cabeza. Por favor, perdónenme una vez. Pero para mí, ya todo había terminado». Le dije que no volvería a ser utilizada por un tipo como él, y cerré la puerta sin la menor vacilación. Después, me enteré de que vivía ahogado por las deudas, intentando devolver el dinero que debía a mi familia. No quise saber más de él, así que no pregunté ni a mis padres ni a mi tío Carlos. Ya no era nadie en mi vida. Dicen que la verdadera naturaleza de una persona no se revela en los momentos difíciles, sino cuando le van bien las cosas. Aprendí esa lección pagando un precio muy alto. Pero pienso que tuve suerte de que todo acabara en una ruptura y no después de la boda. Ahora estoy intentando dejar atrás las heridas y empezar de nuevo. Por favor, deseadme suerte. Gracias por haber escuchado mi larga historia.